Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La tarde de este martes, la Universidad de Guadalajara convocó a una marcha para exigir justicia por el asesinato de Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno, tres hermanos que fueron secuestrados de su propia casa y asesinados. La Fiscalía de Jalisco vincula los hechos con el cártel Jalisco Nueva Generación y dice que este hecho es una amenaza a su gobierno, así tal y como lo es. Veamos el contexto. El viernes, los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno fueron secuestrados por un grupo armado en su casa ubicada en Guadalajara, Jalisco. Según el relato de familiares que se encontraban en el lugar, hombres encapuchados que portaban las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron y se los llevaron. Este domingo, los cuerpos sin vida de Ana Karen, de 24 años de edad, José Alberto, de 30, y Luis Ángel, de 33, aparecieron a un costado de la carretera a Colotlán, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. La Fiscalía Estatal informó que en el lugar también se encontró un mensaje con amenazas contra el gobierno de Jalisco. En conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Gerardo Solís, dijo que el secuestro podría estar relacionado con un ataque directo a la familia o con otro evento ocurrido ese mismo día, con al menos media hora de diferencia, en donde fue baleado personal de la Fiscalía General de la República. Tras darse a conocer el secuestro, la Universidad de Guadalajara, donde José Alberto estudiaba geografía, publicó un comunicado señalando que el hecho era un retrato del clima de inseguridad que padecemos en Jalisco y la indefensión en la que nos encontramos frente al crimen organizado. Luis Ángel era miembro de una orquesta de cámara y Ana Karen empleada. El gobernador Enrique Alfaro lamentó las muertes y dijo que la amenaza directa al gobierno plasmada en una lona encontrada junto a los cuerpos no someterá a su gobierno. Punto y contrapunto. Bueno, un tema escandaloso sin duda, la desaparición, el secuestro de estos tres jóvenes en un estado que ha sido muy golpeado por la inseguridad. Recientemente vimos el asesinato también de un exgobernador que era del PRI y a un gobierno que prácticamente cada semana tiene que salir a rendir cuentas sobre el tema de la seguridad. Estefanía, un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo ves? Y cuáles son las implicaciones de este caso, digamos, para el gobierno de Alfaro y si se podrá o no, Stephanie, no Estefanía, y si podrá o no darle la vuelta, digamos, a este tema. Sí, claro. Bueno, el caso de Jalisco también nos remonta al de los estudiantes de cinematografía, ¿no? Que estuvieron trabajando y que pues también fueron desaparecidos y después los encontraron asesinados, porque son esas inconsistencias en el caso en el que nos dicen que pudo haber sido una confusión, ¿no? Que eran personas inocentes y que pues nada más fueron casi rehenes para mandar un mensaje al gobierno. Es doloroso, es indignante, también nos quedan muchas dudas por parte del gobierno local, pero también del gobierno federal, ¿no? O sea, que es cómo se está trabajando en conjunto para que pues eviten este tipo de casos en los que el narco ya no tiene miedo de entrar a las ciudades. Antes se pensaba en el narcotráfico como estas acciones en lugares muy alejados de las zonas metropolitanas, en donde se desaparecían a las personas, donde se daban comunidades más pobres, pero actualmente el narcotráfico ya entra a las ciudades, a estas conurbes, solamente para mandar mensajes muy directos a los gobiernos locales. En este caso, pues se sabe que sí, como se mencionaba, o sea, los casos de narcotráfico como una guerra constante con el gobierno local es algo que se da mucho en Jalisco, sí, pero también se da en todas las localidades del sur del país, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, sobre todo en estos lugares donde las personas ya tuvieron que emigrar de las comunidades donde vivían a grandes ciudades. Pues, el narcotráfico ya no tiene esa posibilidad de seguir, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema con la conexión con Stephanie, entonces se oye bastante mal el audio. Vamos a tratar de recuperarlo porque se oye sucio el audio. Déjame escuchar a tu colega, ahora sí, a tu tocaya Estefanía, sobre este tema y ahorita mientras reconectamos con Stephanie, volvemos contigo. Pero mientras, Estefanía, ¿cómo ves tú este tema? Ya lo hemos platicado aquí, algo está ocurriendo en Jalisco, evidentemente, es uno de los estados en donde la inseguridad, recientemente salieron unas encuestas de cómo se percibe la seguridad en el país y en varios puntos hay una mejoría, sobre todo en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero no en Jalisco. En Jalisco, en efecto, siguen ocurriendo estas cosas. ¿Cómo lo ves? Sí, hay más de 10,000 personas desaparecidas en Jalisco y en su gran mayoría son personas jóvenes como este caso y que no solamente nos remonta a los estudiantes de cinematografía, sino a las 3 mujeres que desaparecieron en el tramo Colima-Jalisco hace apenas dos semanas que no han podido encontrar, otra mujer desaparecida cuando iba camino a su casa. Yo creo que la parte importante de este caso específico es una de las mantas que dejaron exigía
el crimen organizado, que el gobernador no mandara espías, una suerte de cosas así, lo que hace pues más importante la respuesta del gobernador ante esto, porque evidentemente era una suerte de mensaje para él. Yo creo que no podemos entender todavía o hacer un análisis, y mucho menos en 3 minutos, de lo que es el crimen organizado en México y de lo que implica. Lo que sí podemos saber es lo que sufre Jalisco en este momento y cómo está azotada su población por esta inseguridad que sufren y que viven, pero que también la respuesta del gobierno cuando se hacen manifestaciones para exigir justicia ha sido de represión y de golpeteo y de señalar el dedo a las personas que están rayando las paredes exigiendo que aparezcan estos jóvenes desaparecidos. Creo que esa no es la manera, y creo que Movimiento Ciudadano se ha quedado corto en exigirle a uno de sus gobernadores, a su gobernador, Enrique Alfaro, por lo menos algo de congruencia en sus respuestas, por lo menos que esté presente, por lo menos que esté ahí, por lo menos que anuncie alguna estrategia de seguridad que implique, obviamente, esta perspectiva desde las víctimas. Yo creo, y que no todo es culpa solamente de los gobernadores, que claro que hay responsabilidad del gobierno federal, pero esa responsabilidad implica coadyuvancia entre el gobierno del estado y coadyuvancia entre el ejecutivo. Esa no la estamos viendo porque cuando los gobernadores están muy ocupados en hacer campaña, porque ya se están viendo en la silla presidencial, dejan de gobernar y no les importa, y entonces no quieren ser impopulares, y entonces su marca más grande es ser críticos del gobierno federal y no estar viendo lo que está pasando en sus estados. A mí no solamente me preocupa y me indigna, y creo que un compañero en la mesa que es experto en esto nos podrá decir más al respecto. Lo que me molesta es que no tengamos por lo menos una oposición fuerte que le esté exigiendo al gobernador de Jalisco que por favor se porte a la altura de la situación y de la circunstancia que está viviendo Jalisco, porque simplemente no lo hemos visto, y creo que la oposición no le ha exigido ni le exigirá, porque es uno de sus aliados, y eso es de las cosas que me parece más lamentable, no solamente para el país, sino específicamente para el estado de Jalisco. Bien. Stephanie, te recuperamos. ¿Quieres concluir tu idea? Bueno, que será interesante ver cómo es que los y las candidatas pueden apostar por una mejor propuesta respecto al narcotráfico y toda la seguridad en el espacio local, ¿no? Porque pues hay comunidades en donde ya ni siquiera se pueden hacer campañas porque no se ponen casillas, porque no llega el OPLE a poner pues a informar a la gente que ya vienen las elecciones, de que pueden confiar su voto en alguna candidata. Entonces era importante verlo, no nada más quedarnos en las urbes, ir más allá, ir al sur, qué pasa allá, cómo la gente vive también el narcotráfico, porque como este caso que pasa en Jalisco, pasa a diario, a toda hora, y desplaza a millones de familias en el sur del país también. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Tema en efecto, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara pues, se está movilizando. En efecto, dice Estefanía que falta un mayor ruido de la oposición allá dentro del Estado, pero creo que dentro de la sociedad civil se está haciendo eco, se está haciendo ruido de estos casos. Pues sí, una desgracia más sucedida en Jalisco, otra expresión de violencia que vemos, y principalmente derivada de esta estrategia de combate, ¿no?, entre el gobierno, el Estado, los elementos de seguridad y el crimen organizado, ¿no? Cabe resaltar que también la manta tenía un mensaje amenazante dirigido al gobierno estatal, ¿no? Y justo pues es también como una expresión de cómo las personas jóvenes vivimos de manera diferenciada este combate y esta lucha, supuesta lucha contra el narcotráfico, ¿no? Es el PRI y el PAN los que salen a decir que la política de abrazos es lo que nos tiene así en sus spots de radio, pero pues la realidad es que seguimos viendo estos casos en estados en los que gobierna el PRI y el PAN, en este caso MC, ¿no? O sea, no solamente sucede en Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, vemos casos similares, que lo que hacen pues es seguir pactando con grupos delincuenciales a nivel local, y lo sucedido con estos jóvenes pues es solo una consecuencia de o no haber cumplido con un pacto, o de haber, como no haber llegado a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí creo que el gobierno sigue jugando al gato, al ratón, con el crimen organizado,
siguen intentando cazar líderes de grupos criminales, cuando sabemos que esa estrategia aplicada principalmente durante el gobierno de Calderón, pues no funciona, ¿no? Y no sé dónde quedó esa estrategia de seguridad donde ya no íbamos a tener enfrentamientos con el crimen organizado, donde es justamente la ciudadanía pues la que se ve más afectada en estos encontronazos y en estos casos. Sí creo que hay que encontrar mejores mecanismos para que las personas dejen de tener poder económico derivado de mercados ilícitos, de la venta de drogas, del tráfico de armas, como mencionaba. Hay que generar estrategias para brindar oportunidades en esquemas legales a todas las personas que están en la base social de esos grupos violentos, y ahora sí entonces se puede comenzar a ver una estrategia, ¿no? O encontrar momentos y espacios de diálogo y negociación con estos actores que claramente tienen gran influencia política y territorial, pero pues que sean diálogos participativos y con acuerdos y que sirvan a todas las partes, incluida la ciudadanía, ¿no? Sí creo que este caso pues es muy, muy grave. Creo que el tema de que sean personas jóvenes las que seguimos viviendo la violencia pues es algo resaltable, y pues sí, es evidente que nos urge cambiar la estrategia de seguridad. Bien. Alejandro, ¿cómo ves este tema? ¿Qué más decir después de lo que escuchaste ya decir a tus compañeros? No, coincido plenamente, y creo que es de los temas que no tienen que usarse para sacar raja política ni para hacer politiquería. Pero es que hay un señor que pone en Twitter: señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino en materia de seguridad y procuración de justicia. Su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo. Y este señor es el actual gobernador de Jalisco, quien reclamaba a su antecesor en 2018, a Aristóteles, quien fue, por cierto, ejecutado, y todavía no se ha esclarecido el motivo de ni el móvil del asesinato. Este es el señor que ahora pues se está dando cuenta de que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, y que me parece que la estrategia que ha seguido ha sido del todo fracasada, porque efectivamente, como dice Estefanía, el tema de la inseguridad es una responsabilidad compartida, concurrente entre los 3 niveles de gobierno. Pero yo lo que he visto es que esta persona ha privilegiado criterios políticos y se ha dedicado más a la confrontación política con el gobierno federal, y se la ha pasado peleándose cuando hay temas de suma importancia como es donde se requiere colaboración y diálogo. Entonces esperemos que todos estos hechos lamentables pues sirvan para que se recapacite y se opte. Sí, que desde luego tiene que haber claras diferencias, porque eso es parte de la vida democrática de un país, pero que estas en casos como el combate a la inseguridad no se sobrepongan y pueda haber una mucho mayor coordinación entre órganos. Bien. ¿Alguien más quiere cerrar este bloque? Tengo todo un minutote. ¿No? Bueno, pues evidentemente vamos a darle seguimiento también a lo que ocurra en el estado de Jalisco. Sí es preocupante la situación de inseguridad, y evidentemente pues sí tendría que haber una respuesta mucho más contundente, no nada más por parte del gobierno estatal, sino también por parte del gobierno federal, para ver cómo pueden contener este tipo de hechos, porque evidentemente no deben de seguirse secuestrando a jóvenes, no debe tampoco de seguirse desapareciendo a gente así. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas, y con la paparrucha no te vayas.